tenemos, me lo confirman con un poderoso amén. Nos dice la palabra, versículo número 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que venga piedad a vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle y hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra la puerta o alumbre mi altar de balde? No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde se nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofreceré en mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura y oramos. Padre, te damos gracias, te agradecemos, Dios, porque tú eres ese Dios maravilloso. Delante de ti estamos en esta tarde. Levante su mano, dígale: Señor, aquí vengo porque necesito tener, Señor, una experiencia nueva contigo. Aquellos que vienen enfermos, hermano, aprovechen este momento, dígale: yo me declaro sano. Aquellos que tienen problemas en cualquier área de la vida, no sé cuál sea tu dolor, no sé cuál sea tu problema, aprovechen este momento. Estamos en su presencia a través de esta oración. Dile: Señor, mi vida es tuya, tú me has rescatado, yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Aquí venimos delante de ti para adorarte y también para recibir tus bendiciones. No hay a dónde, Señor, si solo tú eres el Padre amoroso. Tú eres el Padre que tienes bendiciones. Lo recibimos de tu mano. Me declaro sano, me declaro bendecido, me declaro ahora en victoria en esa área económica. Dígale: yo sé que se van a abrir puertas. Dígale, confiéselo. Yo sé que mañana se abren puertas. Yo sé que eso va a cambiar. Yo sé que tú vas a obrar, porque yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Ahora, Dios, te pedimos tu palabra. Tráenos tu consejo y necesitamos oírte. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Un padre insatisfecho. Nosotros sabemos, de acuerdo a ese panorama general con respecto a Dios y a Israel. Dije en ese panorama general, nosotros desde inmediatamente que nos referimos a Dios y nos referimos a Israel, estamos conocedores de padre a hijo.
Sabemos nosotros de qué manera en la calidad de Padre celestial el Señor para Israel. Sabemos los cuidados, sabemos las maravillas que Dios a favor de su pueblo llevó a cabo, a tal grado que ese Dios de Israel, o ese Padre de Israel, hizo tantas cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Por ejemplo, liberarlos de una cautividad. Por ejemplo, poder sostenerlos donde no había forma que se pudieran sostener. Estoy hablando en el desierto. El abrirles el mar, el darles agua de la roca. Aparte de eso, el acoplar una región de las más ricas de ese entonces para que fuera la tierra de ellos, despojando a otros para bendecirlos a ellos. Eso no es otra cosa sino el amor de ese Padre celestial para con su pueblo. Ahora, por supuesto, cuando nuestro Dios, o el Dios de Israel también, hacía esto con este pueblo, era por su bondad, por su amor. Pero por supuesto, como nuestro Dios y el Dios de Israel es un Dios, o es Dios, más bien es la palabra, es Dios, que es una persona, que es el Dios que tiene sentimientos, es el Dios que siempre anhela reciprocidad, o anhelaba en este caso de Israel, en el sentido de ver una actitud coherente, una actitud de gracia por los favores que él o los israelitas habían recibido. Al principio, sin duda, las cosas empezaron bien con los sacrificios, con lo que honraban a Dios. Es decir, traían sus ofrendas, traían sus celebraciones, sus fiestas con mucha devoción. Eso parecería que, bueno, si Dios es rico y Dios es tan grande, que ¿para qué necesita como estímulo de esa manera que los israelitas trajeran ofrenda, que le hicieran fiesta? Bueno, a veces uno puede pensar eso, pero cuando nosotros vemos que ese Dios siempre pidió a su pueblo que le manifestara su amor o su gratitud a través de esta forma, a través de las ofrendas, a través de las fiestas. Entonces eso quiere decir que es un Dios, o es Dios, que siempre está esperando la reciprocidad de su pueblo. Ahora, el punto es que el tiempo había pasado y ahora como que estas ofrendas que se le traían a ese padre, que en este caso decíamos su expresión es de insatisfacción, ya no eran las ofrendas significativas, ya no eran aquellas ofrendas con dedicación, con amor, con pasión, ¿verdad? Sino que venían siendo ahora ofrendas secundarias o ofrecimientos de lo más secundario, de lo más barato, de lo más imperfecto. Y el Señor lo expresa en esta parte que hemos leído de la Biblia. Él dice: lo que ustedes me están ofreciendo ahora son ofrendas de animales ciegos, sacrificios malos, ¿verdad? Me están ofreciendo animales enfermos, y eso yo no lo puedo soportar. Es decir, el Señor está haciendo directamente un reclamo a Israel en este caso, porque ya lo que estaba haciendo ya no tenía calidad,
ya no tenía pasión, ya no tenía ese amor significativo que debería de tener eso que se ofrecía. Y debería de ser así, porque las riquezas que habían recibido de parte de él, o sea, de parte de Dios, los israelitas, hermanos, no se podían cuantificar. Eran riquezas en todo el sentido de la palabra. Porque si lo medimos en comparación de las otras naciones que no eran israelitas, nosotros sabemos que eran e incluso imperios fracasados. Nosotros sabemos que esos pedían a dioses que no eran dioses y no tenían solución sus necesidades. No obstante, el Dios de Israel era el Dios real. Es el Dios que siempre le respondía. Es el Dios que no los dejaba solos. Era el Padre que estaba siempre al lado de ellos, aun cuando ellos fueran infieles. Él seguía siendo fiel. Damos un amén. Entonces esa era la diferencia de esa asistencia, de ese amor y de ese cuidado de ese Dios de Israel para con su pueblo, ¿verdad? O de ese padre para con sus hijos. Pero sus hijos debían de corresponder de una manera correcta, y lo hicieron, dije al principio. Pero de acuerdo fue pasando el tiempo, las cosas fueron perdiendo valor, perdiendo quilataje, y lo que ahora ellos están ofreciendo no es sino, hermanos, lo inservible. Lo que están ofreciendo ahora como ofrenda es aquello desechable. Lo que están ofreciendo ahora como ofrenda es aquello que les sobraba. Es el imperfecto animal, es el cojo, es el ciego. Pero vea usted el carácter y la sensibilidad de Dios, que uno podría decir, bueno, si Dios es rico, de todos modos mejor le ofrezco esto que es inferior, y que lo mejor, yo soy el más necesitado, y esto mejor lo puedo vender en un mejor precio y me beneficia más, porque de todos modos Dios lo tiene todo y yo no. Entonces podía usarse esa lógica, pero aquí nosotros vemos que no funciona esa lógica, porque ese Dios, el Dios de Israel, aquí les está reclamando a ellos. Hay una insatisfacción y les reclama que lo que le están dando no es lo que él desearía que le dieran. Entonces ahí vemos a un padre insatisfecho, es decir, al Dios eterno como padre insatisfecho con su pueblo. Les está diciendo, es más, les dice, vayan y ofrezcan esto que ustedes están ofreciendo supuestamente a ese Dios que dicen que aman. Vayan a ofrecerlo a los príncipes de su pueblo. Lleven esto, y les hace ver que definitivamente no se lo van a recibir. No va a ser grato para un príncipe. Cuanto más les está diciendo acá, yo que soy Dios, el dueño de toda la tierra, el dueño de todas las naciones. ¿Cuántos alaban su nombre? Así, de esta manera se está expresando. Entonces quiere decir, hermanos, que este padre que tenía Israel era un padre que no se conformaba con migajas. Este es un padre que no se conformaba con exterioridades. Este es un padre que no se conformaba y no se conforma, por supuesto, con cosas que no llevan, hermanos, que no llevan esa parte implícita de lo que es un verdadero sentido y un verdadero amor para ese Dios. Porque nuestro Dios no es, como decíamos, como el Dios de las naciones. Nuestro Dios es un ser que siente, es un ser con sentimientos, es un ser que, al igual que usted y que yo, en un plano, hermanos, así como nos sentimos estimulados cuando recibimos alguna caricia, así como nos sentimos estimulados cuando sentimos una palabra de afecto, así como nos sentimos estimulados cuando nos tratan bien. Bueno, las dimensiones de Dios son mayores que esa, pues Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios real. Entonces Él quería de Israel, quería que se siguiera practicando, hermanos,
hermanos, las buenas ofrendas, alabado sea el nombre del Señor. Él quería eso y estos habían dejado de serlo, y ahí nosotros vemos el reclamo. Ahora, ¿qué es lo que en este caso aprendemos? Nosotros ahora, ¿quién puede cuestionar? Usted y yo somos ahora los hijos del Señor, porque cuando dice Juan en su capítulo número 1 y versículo número 12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron más. Los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Levante la mano los creyentes. Desde ese momento que usted y yo dijimos, expresamos en nuestros corazones: yo acepto a Cristo, yo creo. ¿Quién ha visto a Cristo? ¿Quién ha visto a Cristo? Yo no lo he visto, ni mucho menos usted. Yo no creo, o probablemente sí, pero la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Nosotros por la fe lo hemos recibido, y desde el momento que creímos y lo recibimos, llegamos a tener la categoría y la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, dígame, hermanos, ahora Él es nuestro Padre, porque para ser hijo, entonces obviamente se requiere que Él sea el Padre. Entonces aquí también nosotros caemos en este plano de nuestro Padre y nosotros como hijos. Damos un amén. Ahora se aplica lo mismo como en el caso de Israel. Nosotros sin duda en alguna medida estamos en ese sentir. Estamos muchos, no hemos perdido el paso de estar agradecidos con ese Padre Celestial, porque en verdad nosotros sabemos que la bendición que Él nos ha otorgado es la bendición de los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos. Bendición que no se compra con oro, con plata, con cobre, no se compra, hermanos, con metales de valor, no se compra con nada de este mundo. Es algo que Él nos otorgó, la bendición, a tal grado que nosotros tenemos la dignidad de hijos. No es cierto, mientras estemos en esta tierra tenemos dificultades, pero no estamos solos en las dificultades. Es cierto que andamos acá en este valle de sombra y de muerte, pero Él está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le vamos a regalar una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y Él no nos ha dejado, porque muchas veces usted misma, o usted o nosotros mismos podemos decir: es cierto, nunca me ha dejado. Cuando en aquella ocasión yo sentía que me estaba ahogando, Él me sacó, Él me rescató del lodo cenagoso. Usted dirá: en aquel momento cuando yo a alguien de los que estamos acá, si no por medio de la internet, alguien estaba a punto de ahorcarse en su necesidad, pero ahí le apareció el buen pastor, y uno dice: solo Él pudo bendecirme, solo Él pudo consolidar la familia, solo Él pudo sanarme, solo Él pudo darme paz, porque nosotros estábamos sin paz y sin esperanza, pero Él nos ha enriquecido, Él nos ha bendecido. Damos un amén. Él ha estado con nosotros cuando hemos estado entristecidos. Él nos ha consolado cuando no hemos tenido que comer, hermanos. Él se ha encargado de cuidarnos, porque Él es el buen pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo el salmista. Damos un amén. Él nunca nos ha dejado. Y es más, aquí vamos de tránsito por esta tierra, porque nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Él nos ha bendecido. Él es el Padre especial. Él es el mejor Padre. Él es el Padre, pero este mejor Padre, hermanos, aquí con Israel está insatisfecho, porque al principio las cosas marcharon bien con las ofrendas. Con ofrenda, entiéndese, sacrificios que se le hacían a ese Dios. Pero conforme pasó el tiempo, las cosas se desfiguraron, perdieron valor, y se le ofrecía lo que no servía. Nosotros sin duda
pueda ser que todavía estemos en ese primer amor y estamos en gratitud y estamos dando lo mejor. ¿En qué sentido puede ser lo mejor? Puede ser lo mejor de nuestra fuerza. Le estamos entregando a nuestro Padre Celestial porque estamos conscientes que ese es el mejor Padre. ¿Cuántos creen esa verdad? Él es el mejor Padre. Entonces, en gratitud, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, no es tan ético ponerse uno de ejemplo, pero le voy a hablar de mi persona, es decir, de qué manera yo sigo desenvolviéndome en mi vida espiritual y de qué manera sigo yo relacionándome con ese Padre que me halló perdido, así como la oveja que se había ido y que se había salido del redil, como la oveja que es la oveja del número 99. Esa era mi situación, y ese buen pastor me fue a encontrar allá. Yo estoy muy consciente de eso, que estaba perdido sin esperanza. Yo no lo podré cambiar, yo no podré decir otra cosa sino que esa era mi condición. Entonces, a partir de eso, yo he ido viendo todas sus maravillas, todas sus bendiciones. Yo estoy consciente de que todo, hermanos, lo poco o lo mucho que yo he podido hacer, estoy muy consciente que se lo he ofrendado, mi tiempo, mi fuerza, mis ideas, mis sueños, todo se lo he ofrendado de alguna manera con equidad, de alguna manera con, hermanos, con calidad. Yo estoy consciente, por eso le dije que no parece ético que uno se esté alabando, pero así ha sido mi vida, y no dudo que muchos de ustedes todavía siguen ofrendando lo mejor a ese Padre. No dudo que todavía ustedes no han dejado de ser sensibles. Esa sensibilidad no hemos dejado muchos de nosotros de decirle cuando caemos muchas veces de rodillas. Se nos viene a la memoria las maravillas de Dios, el cuidado de Dios, y empezamos a chillar. Y empezamos a agradecer al Señor, y se pasan los minutos hablando con Dios. Esas son ofrendas, hermano. Eso le agrada a Dios, que uno caiga de rodillas y empiece a chillar y empiece a decirle gracias, porque muerto era y ahora vivo. Uno empieza, claro, y ese Dios le agrada, a ese Padre Celestial le agarra, hermanos, le agradan esas actitudes. ¿Cómo no se va a agradar? Esas son las ofrendas. Es decir, eso es lo que Él en este caso recibe, o parte de las ofrendas que Él recibe en el caso particular de la iglesia, de nosotros. Cuando venimos, usted sabe que desde que empieza uno la vida espiritual, así empieza. Uno empieza con una terrible sed de Dios, y esas son ofrendas agradables. Como en el estudio de ayer, que recomienda Pablo por el Espíritu, recomienda que dado a lo que nosotros hemos recibido con respecto a los gentiles, dice: os mando a que os presentéis en ofrenda, en sacrificio vivo, ofrenda agradable. Damos un amén, iglesia. Agradable a Dios. Es decir, esas son las ofrendas. Es decir, que nos desliguemos del mundo y adoremos a ese Dios en la sencillez o en la medida que nosotros sigamos, hermanos, comprendiendo el favor que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios se agrada aun cuando empezamos y pasan los años y pasa el tiempo, y todavía dice: este me está ofreciendo, esta me está ofreciendo sacrificio agradable, ofrenda olorosa. El Señor se agrada. No crea usted que usted viene a chillar y usted o viene a darle su fuerza al Señor. El Señor, Él pasa por alto eso. Es decir, que usted ande trabajando en la obra en la noche, que usted esté esforzándose. ¿Usted cree que nuestro Dios es? Los hombres podemos tener esa actitud. No, Dios, ese Dios no deja pasar nada en lo absoluto de aquello que se puede, hermanos, llamar ofrenda agradable, olorosa. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
no pasará de largo nada de eso. Él se goza. Cuando muchos de nosotros todavía, aun cuando ha pasado el tiempo, todavía se nos mojan los ojitos, ¿verdad? Todavía sentimos su presencia. Todavía decimos: no, Señor. Mire, hoy me ganó el corazón un hermano un poco afligido, que me dice: yo no pude atender mi reunión. Hay circunstancias, y la situación es que no pude salir de la empresa, aun cuando ya habíamos pactado con el jefe. Pero yo hablé, y ahí viene el hermano todo afligido. Me dice: es que no me siento bien porque no se pudo llevar. Yo hablé con la anfitriona, y es ahí donde vamos a ir corrigiendo e insertando lo que es el equipo o la directiva para que resuelvan esto. Pero me detengo en la actitud de él. En la actitud de él, ¿qué hago? Me siento mal porque no pude hacer mi reunión. ¿Sabe qué es eso? Parecería así, a la lógica o a la ligera, uno pudiera criticar a ese hermano. ¿Qué hermano? ¿Y por qué no hizo más y lo fue a hacer? No pudo, pero es lo que exterioriza el dolor. Lo que exterioriza, hermanos, es pena. ¿Y qué le puedo decir de esto yo? ¿Sabe a qué conclusión llegué yo? Digo, este hombre todavía está ofreciendo ofrendas agradables a Dios, porque esa incomodidad, eso insatisfecho que no logró hacer lo que tenía que hacer para ese Padre Celestial, hermanos, eso es ofrenda agradable en comparación de aquellos que no nos importa dejar botar. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En comparación de ese tipo de creyentes que lo mismo le da: hoy no voy. ¿Y por qué? Porque me quedé viendo el partido. ¿Ah? En contraste, está lejos eso de lo que le estoy contando, de ese afligido, de ese apenado. Entonces quiere decir que este hermano es un hermano que está en el sentir y en el primer amor, y ofrendando de lo mejor de él. Entonces a mí me da el mensaje. Ahora, ¿qué dirá el Señor? Irresponsable. Irresponsable hubiera sido que él no hubiera hecho lo que tenía que hacer, ¿verdad? Eso hubiese sido irresponsable, y eso hubiera sido ya una displicencia de parte de él. Pero yo sigo insistiendo que hay hermanos que siguen entregados, que siguen anfitriones, que siguen abriendo sus casas, y que es una alegría, porque de esa manera se ofrenda, ¿verdad? Que abre su casa y usted está que es una alegría. No tiene tal vez recursos para comprar las galletitas, pero consigue ahí hojas de limón y ora por ese té de limón, de hojas de limón, porque esto es lo que tengo, Señor, y esto tú le vas a poner el sabor. Pero la bendición que tenemos hoy, esta tarde, si fuera la reunión el día sábado, esta tarde vamos a ser bendecidos, esta tarde vamos a traer invitados, esta tarde hemos ya anunciado por teléfono, hemos ahí ido a tocar las puertas. Esto va a estar bueno. Estoy hablando de anfitriones, damos un amén. Esto va a estar bueno, esto va a estar rico, porque yo sé que tú te mereces lo mejor. Yo sé que tú me has bendecido. Yo sé, tengo 20, 30 años de ser creyente, pero gracias porque sigo todavía amándote. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Eso lo que indica ese tipo de anfitriones, si fuera ese caso, un diácono, que ese no es de los que se presentan de civil. ¿Cuántas veces se escucha uno? Y usted, ¿por qué no se informe, manito? Se me olvidó, fíjese. Se le olvidó. ¿Cree usted que se le olvidara
si alguien le hubiera dicho, mira, tenés que venir 38 días sin faltar, no 38 días y te voy a dar una cantidad de dinero. Tienes que venir todos los lunes a las 9 de la noche a estar una hora aquí y vas a ser bendecido con una cantidad importante de dinero. ¿Usted cree que se les olvidará el lunes que tienen que llegar todas las noches ahí? ¿Por qué? No se les olvida. Pero ¿por qué será que ya en ese caso hay unos que actúan de esa manera? Ya solo es nada más algo así, sin importancia, sin valor. Y ahí nos inventamos. Mire, ¿y usted por qué no sirvió? Esa es la otra cara de aquellos que ya empezaron a ofrecer, hermanos, animales ciegos, animales cojos. A eso asocie el mal servicio. Damos un amén. A eso asócielo. Y empezamos a inventar. ¿Y por qué no vino? Estaba enfermo. Y mentiras. ¿Y usted por qué no fue efectivo en esto? ¿Y por qué usted no logró esto? ¿Por qué no se presentó? Es que no me dejó el jefe. Es que hubo una trabazón. Esto y esto. ¿Sabe usted, hermanos, que nosotros tenemos un Dios vivo? El Dios nuestro no se quedó en la tumba. Al tercer día se levantó y está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Damos un amén, iglesia. Algunos de los hermanos que están acá se acuerdan cuando agarraban a medianoche caminar lejos a sus casas sin bus y sin nada. Eso se llamaban ofrendas, hermanos, remecidas y rebosantes para Dios. ¿Alguno se recuerda de eso? Y ojalá eso se siga haciendo, porque si se sigue haciendo, es que todavía se sigue teniendo la idea y se sigue siendo sensible a las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? En los dos casos, si es eso que está luchando y que quiere darle a Dios y que está preocupado por mejorar, porque no he orado hoy, porque no he tenido comunión con Dios. Usted sabe que desde el primer día del año nos propusimos orar 1 hora diaria. ¿Cuántos días llevamos del año a esta fecha? Vamos a ver, ¿cuántos son? ¿Alguien? Estamos en junio. ¿Cuántos días? Ayúdeme a alguien. Rapidito, porque si no, no sigo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 80 días, 180 días. Quiere decir que ya llevamos 180 horas de oración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y por qué ese gran silencio? No le llama la atención el gran silencio, porque se hubiera esperado. Amén. Y yo llevo un poquito más, hermano. ¿Sabe, hermano? Esas horas, no porque sea una imposición o un mandato de hombre, es que es la manera como nosotros podemos estar intimando con ese Padre Celestial. Aleluya. ¿Cómo dirá el Señor eso? ¿Qué dirá el Señor? ¿Acaso no dirá qué bueno que todavía, aun cuando el tiempo ha pasado, todavía estoy recibiendo ofrendas agradables de aquellos mis hijos y de aquellas mis hijas? ¿Cree que no dice el Señor eso cuando usted está llorando y está secando? No llorando de remordimiento por lo que hemos hecho, sino llorando de la presencia de Dios. Amén. Porque algunos lloran porque ya no aguantan la conciencia de malos que han sido. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y a veces están chillando ahí, pero son las grandes palabras que le digo al marido o a la mujer. Y uno puede decir, ¿cómo lo está tocando el Señor? Pero ¿qué dirá el Señor de esas lágrimas sinceras? Me siento satisfecho. ¿Qué dirá de ese servicio intenso?
de esas vigilias cuando usted viene, no para agradar al pastor, cuando usted viene a una vigilia por mes y usted no se la pierde, y usted no se va a medianoche. Yo no sé, yo no entiendo cómo la gente se va a medianoche cuando dicen que hay tanto peligro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe? ¿Y por qué antes nosotros amanecíamos en el casino, en el baile y en la calle y donde sea? ¿Por qué ahora somos mezquinos? Es que hemos empezado a dar ofrendas, hermanos, imperfectas a ese Padre perfecto. Damos un amén. Y allá el que está de edad dice: no, yo ya estoy viejito, viejita la jibanaba. A mí me hace daño el desvelo. Este asunto es de ponerle atención, porque nuestro Dios es tan delicado como Padre Celestial que no recibe cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros estamos en esa dinámica que dije, que todavía queremos servir, que nos morimos si no logramos llegar a cubrir el privilegio, que nos morimos si no cumplimos con lo que le teníamos que cumplir a Dios, eso sigue siendo ofrenda agradable. Y el Señor estará diciendo y estará regocijado. Yo no dudo que muchos de nosotros estamos haciendo eso. Yo no dudo que muchos de nosotros tenemos cuidado, como le puse el ejemplo de este hermano, y estamos afligidos cuando no se nos dan las cosas, cuando no podemos por alguna circunstancia agradar a Dios en la área que lo podemos agradar. Eso es agradable a Dios. Y el Señor sigue diciendo: todavía tengo un remanente fiel. Damos una vez. Todavía no. Y yo le decía al hermano, le decía a este hermano, porque me dicen que me van a, fíjese lo que me dice él, dice que me van a poner en una posición mejor, pero me dice: yo sé que en este empleo voy a tener problemas, pero lo que sí quiero dejar claro con el dueño de esta empresa, que es el que me ha contratado, que yo no puedo vender mi progenitura. Me dice que está contento porque yo soy cristiano. Sí, claro, ¿quién no se va a contentar con un cristiano en su empresa? Porque aunque seamos imperfectos, pero cuando está un creyente en una empresa, esa empresa es bendecida, ¿verdad? ¿Por qué es bendecida? Porque en ese creyente ahí está Dios, y donde está Dios no falta nada, ¿verdad? Entonces va a ser, esa empresa es bendecida. Sí, le tiene razón, pero tampoco por un puesto o por algo más que tengan que sumarme a mi salario para eliminar mi tiempo de servicio. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Si yo tengo que poner mis reglas, eso se llama ofrenda, eso se llama estar en la jugada, eso se llama no hemos perdido de vista y no hemos dejado de ser agradecidos. Y el Señor sigue diciendo: me siento complacido, me siento agradecido. Y el Señor sigue diciendo: ay, y eso es así siempre. Aunque, hermanos, la gran mayoría hace lo contrario o van menguando en su relación con Dios, Dios siempre se tiene una reserva. Así fue con Elías cuando le dijo: solo yo he quedado. No, le dijo el Señor a Elías: todavía tengo 12,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Le vamos a regalar una ofrenda de palma. Siempre hay un remanente fiel. ¿Y
Y qué bueno que nosotros fuéramos de ese grupo, de esos fieles. Porque lo que nos interesa a nosotros, que nuestro Padre Celestial, hermanos, se sienta satisfecho de nosotros como hijos. ¿Cómo se siente un padre cuando invierte tanto en un hijo? Desde su concepción, desde ahí viene, desde el embarazo, que está en el vientre ese niño. Esos padres invierten vida, vida y vida. Pero ¿cómo se siente un padre cuando no es honrado por ese hijo por quien se invirtió tanto? Defraudado. Pues nuestro Padre Celestial, con mayor razón, porque Él es el verdadero Padre. Damos un amén. ¿Cómo no se va a sentir defraudado? ¿Cuánto he hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, nadie lo pudo haber hecho. No hay forma que alguien lo pudiera haber hecho. Hermanos, tuvo el amor tan grande de dar a su hijo por nosotros. ¿Qué podemos nosotros? ¿Con qué podemos nosotros pagarle? ¿Con qué nosotros podemos decirle: Señor, esto ya es abono por lo que tú has hecho conmigo? ¿Qué precio le podemos dar? No hay precio. Lo único que Dios quiere, hermanos, es esa gratitud a través de nuestra entrega, a través de nuestra vida. Amén. Eso es lo que Él sigue pidiendo. Así como a Israel le pedía: esto que me están trayendo ya no me satisface, porque esto es algo de lo que sobra, es algo de lo que ya no tiene valor, y eso es lo que me están dando. Israel pensó, y fíjense que aquí menciona que son sacerdotes también los que estaban manejando esto. Ellos estaban permitiendo que los judíos trajeran los animales quebrados y ciegos e imperfectos, enfermos, y ellos hacían la ceremonia aceptando eso, cuando los sacerdotes debían de ponerle paro a eso, porque ellos sobre todo sabían quién era Dios. Entonces ahí nosotros vemos que nuestro Dios, como el Padre Celestial, y como decíamos, ¿verdad?, la insatisfacción de un padre, ahí vemos insatisfecho a Dios. Ahora yo finalizo. ¿Qué dirá de nuestra vida Dios? ¿Qué dirá de nosotros? Usted pregúntese, porque aquí no es un asunto de que uno puede estar diciendo: yo creo que por lo menos estoy bien, yo pienso que estoy dentro de lo regular con Dios. Está bien, uno mismo puede evaluarse de qué manera uno está con Dios y cuál sería o qué sería lo que en este preciso momento el Señor diría de mí, ya no de Israel, sino de mí. Ya no del grupo así en lo colectivo, sino de mi persona. ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría en este momento? Pudiera decir el Señor, como dijo en una ocasión con respecto a su Hijo Jesús: este es mi Hijo amado. ¿En qué dijo? En quien tengo complacencia. ¿Qué dice usted? ¿Pudiera decir eso el Señor? Yo no sé. ¿Qué dicen, hermanos varones? Es decir, Él jamás podrá decir algo así como lo que acabo de decir si no se han llenado las expectativas de Él en esa persona. Las expectativas de Dios se habían llenado en Jesús, con Jesús, a tal grado que usted sabe que el Señor
fue tan sujeto a su padre que decía: yo no hago nada de lo que no me han mandado a hacer. Yo honro a mi padre. ¿Y por qué trabajas? Porque mi padre trabaja hasta este día, ¿verdad? Y nosotros vemos la santidad del Señor, tocado en todo, pero sin pecado. Y nosotros vemos la entrega del servicio del Señor, a tal grado que ni quedaba tiempo de comer. A tal grado que su comida, dijo en aquella ocasión, es hacer la voluntad de mi Padre. Así dijo el Señor. Porque los discípulos decían: come Señor, come Señor, come, le decían en aquella ocasión con la samaritana. Yo tengo una comida mejor, que es hacer la voluntad del Señor. El día se acaba, la noche viene, cuando nadie podrá hacer nada. ¿Cómo no se iba a complacer el Padre si le había dado la mejor ofrenda, el mejor tiempo, si había entregado todo? A tal grado que aún cuando el Señor Jesús pedía y no respondía a su Padre, Él decía: pero que no se haga mi voluntad. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Damos un amén, iglesia? ¿Cómo no iba a decir esas palabras? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Cómo están nuestras vidas? Había que preguntarle a este que está predicando: ¿qué dirá Dios de él? Pues sí, porque vemos para allá, pero mire cuántos dedos tengo para acá, ¿verdad? Había que preguntarle al que está aquí: ¿qué dice Dios de tu vida? ¿Tus ofrendas son agradables? ¿Son olorosas? ¿Son perfumadas? ¿O llevan o dentro de ese olor lleva cigarro? ¿O dentro de ese olor lleva pasión de fútbol? ¿Aló? ¿O dentro de ese olor lleva olor a perfume de mujer? ¿O de hombre? Dentro de ese olor lleva a perfume de ambición. ¿Cómo estaremos? ¿Cuál será el perfume de nuestra ofrenda para ese Padre que se lo merece todo? Todo. ¿Cuántos saben que Él se lo merece todo? A su nombre, iglesia. Él se lo merece todo. ¿Cuál es la ofrenda que le estamos dando? El servicio es un servicio con olor yo voy porque me van a decir que ando caído. Yo abro la reunión porque dice el anfitrión: yo voy, dice el obrero, porque ese pastor es bravo. Ofrenda imperfecta. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Hoy el Señor dice, leámoslo de nuevo, hermanos. Dice: qué tremendo. Eso nosotros tenemos que verlo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado en tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Y le dice más: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Es decir, que los sacerdotes ya no, hasta habían perdido, hermanos, habían perdido el temor
en cuanto a la comunión de lo que era las fiestas. Eso es cuando uno pierde el temor de la Santa Cena, y a veces uno dice: hoy no como porque no voy a participar porque no me siento bien, ¿verdad? Y uno se inventa, la gente se inventa cualquier cosa. Fíjate que me atrasé, pero no quería tomar la Santa Cena. Y en los otros casos peores, la gente la recibe aún estando mal. Entonces ahí se ve, e incluso una mesa contaminada. Y después sigue diciendo el Señor: en cuanto ofrecéis animales ciegos, le dice en el versículo 8, para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, no es malo. Y le dice: preséntenlo a sus príncipes. A ver qué les dice. Cuanto más a Jehová. En este asunto hay que ponerle atención, porque esta palabra ya no es para Israel, esta palabra es para la iglesia del Señor. De un amén la iglesia del Señor. Es para nosotros. Por eso le digo, ¿por qué no nos autoevaluamos y decimos: ¿cómo está? ¿Cuáles son mis ofrendas? Espero que sus ofrendas para Dios, ¿verdad?, sean ofrendas agradables. Ya le puse algunas cosas a qué asociar las ofrendas en el caso nuestro. Es más, las ofrendas en dinero, lo mejor para Dios, no lo que sobra, como lo hicieron aquellos allá en el templo, que daban de lo que sobraba. Pero ¿cuál es la mejor ofrenda?, dijo el Señor. Y le preguntó a sus discípulos, y ellos le dijeron: ¿cuál? La de la viuda. ¿Y por qué, Señor, si ella solo echó 2 blancas? Porque lo echó todo. Esa fue la mejor ofrenda. Porque con todo, esa mujer, que literalmente el Señor estaba en el templo, porque en el templo habían varios cajones donde echar las ofrendas. Él estaba en un lado así, observando así literalmente, y veía que pasaba. Y vio que la ancianita sacó las 2 y le dio vuelta quizás a la bolsa, a la bolsita que andaba, ¿verdad? Y quizás no se lo hallaba, y para que todo eso se lo viera. Y ya no me daba cuenta que ahí estaba, aunque el Señor podía verlo aún de otra manera. Pero ella decía: aquí lo trae, sacó las 2 blancas. Pero eso no tiene sentido, no tiene valor. Si con 2 blancas no se compra, pero nada. Pero esa echó la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque lo echó todo, y lo echó como dijo: Señor, tú te mereces todo, ¿yo qué te puedo dar? Yo no tengo lo que tengo es esto. Esa es la ofrenda. O sea, en el área donde nosotros vamos a darle a nuestro Dios, debe ser lo mejor. A su nombre, iglesia. Por eso, insisto, ¿cuál es la ofrenda? Y ojalá sea, si lo aplicamos al servicio, ojalá tu servicio sea con temor y temblor. Ojalá cuando toques los músicos que tocan esas cosas, no la toquen con manos inmundas, porque hay un Dios. Ojalá el diácono o la diaconisa que se pone su uniforme lo haga con temor y temblor. Y aunque unas 4 veces sirvas en el año, pero la razón de no servir en las demás veces del año es porque sin duda estabas recluida en algún penal, ¿verdad? Y solo 4 veces te dieron permiso ahí en el penal para venir a tus cultos. Podría ser esa la razón, pero que por trabajo, que por jefe, que por turno, olvídate. Eso se llama ofrenda chueca. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Si estamos de acuerdo, que se oiga un poderoso amén. ¿Y por qué no sirve, hermano? Es que tengo turno, ya te turnaron. ¿Cómo le van a poner precio a mi alma?
¿cómo voy a vender yo mi progenitura por el precio que quieran ponerme? No la vendemos y no hay que venderla. Cuando uno entra en ese proceso de hacerse los quites, de que no puedo, y porque antes sí podía, estos antes daban lo bueno, y porque hoy ya después no lo dieron, porque habían perdido el primer amor. Ahora Jehová se conforma con solo que me vean, hombre. Si eso es lo que Dios quiere. Dios ve lo de adentro y también lo de afuera. ¿Cuál es la evaluación que tendría Dios esta tarde de nosotros? No sé, pero ojalá sea la mejor. Y si nosotros nos sinceramos con Dios, porque sería lo más sabio es sincerarse sino con Dios y decirle: Señor, a la verdad, mi servicio, que es lo que están aplicando como ofrenda, no es lo que tú te mereces. Es más, estoy hasta en pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Hay que volvernos a Dios, pedirle perdón a ese Padre, porque Él seguirá siendo nuestro Padre, porque es el mejor Padre. Así como el hijo pródigo, y la figura de ese padre es la figura de Dios. Ese le había defraudado, lo había deshonrado, pero ese entró en sí y dijo: volveré a mi Padre. Eso es lo que podemos hacer nosotros ahora. Si hay alguno, si hay alguien que uno llega a ser sincero y dice: la verdad, yo no soy lo que yo era antes con Dios. Y uno dice: voy, y toma esa actitud del hijo pródigo, e iré a mi padre. Le pediré perdón. Le diré que me deje ahí como los trabajadores de su hacienda. La actitud de ese padre estaba esperándolo, ¿verdad? De ese buen padre. Lo abrazó. Dice, le puso sandalias. Le voy a decir el significado de la sandalia. El esclavo jamás se podía poner sandalia. Entonces él venía siendo un esclavo, y al ponerle sandalia, él pasó a ser príncipe, dejó de ser esclavo. El anillo que le puso, la ropa que le puso, es el significado de la dignidad que él había perdido. Dignidad. Acuérdense que Jacobo le hizo una túnica a su hijo Josué, a su hijo José, de colores. Uno leí de colores, pero eso tenía un gran significado. Eso solo se lo ponían a los príncipes. Por eso es que los otros pegaron el gran grito. Entonces lo vistió de ropas, ¿verdad?, de dignidad. Cuando le pone el anillo es sinónimo de autoridad, la que a él le había perdido. Y cuando habla del becerro más gordo, está hablando de fiestas suplemente especiales, de lo mejor. Como que fuera una fiesta que le van a hacer al presidente de Estados Unidos en turno, y que vengan aquí, va a comer con nosotros, se dan todo, echan toda la casa por la ventana. Eso significa la mejor fiesta. Así que ese padre que siempre quiere las mejores ofrendas de sus hijos, esos hijos que le han fallado, esos hijos que lo han deshonrado, esos hijos que han entregado como ofrendas chuecas, ofrendas, hermanos, imperfectas, hoy esta tarde aquí está ese padre. Lo que necesita ese padre es que nos sinceremos, que nos levantemos y vengamos a pedirle misericordia y le digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él te va a levantar tu dignidad, porque Él es el mejor padre. Vamos a cerrar nuestros ojos, con sus ojos cerrados. Él aquí está. ¿Cómo está tu vida? Él es el mejor padre. Qué especial. No le podemos dar lo inferior.
no acepta a él lo inferior. Lo imperfecto. Él quiere lo mejor, la mejor fuerza. ¿Cuántas personas de edad uno les oye decir, ya cuando han reaccionado, cómo quisiera servir a Dios? Pero su fuerza se la dieron al trabajo, al mundo y al sistema, pero nunca la invirtieron para Dios. ¿Cuántos jóvenes, gente joven está en esta iglesia y en otras iglesias pasando el tiempo sin hacer nada para su Dios? Cuando otros están lamentando no haber podido servir, porque ahora que reaccionaron ya no hay fuerzas, ya necesitan quien los ande. Esta tarde es una tarde de reflexión. Bienaventurados aquellos hermanos que ya tienen algún tiempo y tienen edad y siguen sirviendo y siguen avanzando. Sigamos adelante, sigamos todos, pero dándole lo mejor a nuestro Dios. Tu servicio debe de ser lo mejor. Nunca le des, nunca sirvas, nunca te pongas ese uniforme solo para que te vean, que venís de vez en cuando y para que la gente no diga nada de ti. No te preocupe la gente, preocúpate de ese Dios. Ese Dios que Él conoce todo, y esta tarde conoce nuestra conducta. Aquellos que están conscientes que es más, están conscientes de que ya tiempos, hace mucho tiempo, dejamos de darle lo mejor a ese Padre celestial. Y es más, hasta hemos llegado a estar involucrados en el pecado. Vamos a hacer una oración. Dígale: Señor, perdóneme. Yo pensé que solo era para venir a la iglesia, eso era todo. Yo no pensé que usted conocía a fondo lo que uno hace. Perdóneme. Es más, alguno le va a decir al Señor: fíjate, Señor, que yo no solo me he ido alejando y he dejado de hacer las cosas como debería de hacerlas. Perdóname, Señor, porque he pecado. Yo quiero parecerme a ese hijo pródigo que volvió a su padre. Yo vuelvo esta tarde. Los que han hecho conmigo esta oración con sinceridad, con humildad, ahí en su lugar, hermanito o hermana, tú eres hija, somos hijos. Los israelitas siguen siendo sus hijos, pero hijos que deshonraron a su padre. Hijos seguimos siendo, pero como hijos tenemos el deber de pedirle perdón a nuestro Dios. Los que han hecho conmigo esta oración como señal que han entendido y que están conscientes que las cosas no se han hecho como debieron haberse hecho, como se empezaron a hacer desde el principio. Ahí en su lugar levante su mano. Los que se reconcilian, levante su mano. Los que aceptan al Señor también levanten su mano. Yo no le voy a insistir, este asunto es yo y Dios. Los que saben que necesitan reconciliarse, levanten su mano. Ahí en su lugar. ¿Hay alguien? ¿Sabes por qué Dios te trajo
a este culto porque Dios quería hablarte y quería hacerte saber que las cosas andan mal. Y haciéndote saber que las cosas andan mal, el Señor lo que busca es que se corrijan. Levanta tu mano ahí en tu lugar como señal que aceptas o reconcilias esta tarde con el Señor. Usted sabe que necesita un reconcilio. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué se queda sin hacer nada? Quizás usted dice: la gente me va a criticar. No te preocupes de la gente. Ya es tiempo que hayamos superado el que qué dirán. Lo importante es qué dice Dios. Los que se van a entregar a Cristo esta tarde, levanten su mano ahí en su lugar. Estoy esperando. Vamos entonces a ponernos todos de pie. Tengan la bondad y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle todos perdón a nuestro Dios, porque todos sin duda le hemos fallado a nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarle que venga aquí adelante. Vengamos todos, reconciliémonos con el Señor. Sálgase de esa silla, venga, le va a caer bien. Aquí yo quiero orar con usted, aquí adelante. Acérquese aquí a la plataforma, ahí de pie. Ahí todos, hermanito, todos somos hijos, pero le hemos fallado. Sin duda le hemos fallado. Pero lo importante es que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar el favor y el oportuno socorro. Vénganse, no se queden ahí. A menos que usted no sea hijo, pero si usted se considera hijo de Dios, venga, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde. Levante sus manos. En esta hora, Dios, aquí estamos delante de ti. Hemos entendido a través de tu palabra, Dios, que tú eres ese Dios que no te conformas con pedazos. Ese Dios que no te conformas con sacrificios defectuosos. Hemos entendido que tú eres ese Dios que quieres lo mejor de tus hijos. Eres el Padre que quieres lo mejor de nosotros. Y con mucha razón, porque tú nos has dado lo mejor de ti. Dígale: Señor, nos reconciliamos todos esta tarde. Levante sus manos, dígale: yo también, que estoy aquí al frente, Señor, te pido perdón. Permítenos servirte con pasión. Permítenos servirte con agonía, Dios. Servirte, Señor, y que nuestro servicio y nuestra ofrenda sea olorosa. Que nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio vivo, agradable, que es nuestra vocación. Ayúdanos, Dios. Mira, aquí estamos humillados. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestras actitudes. Perdónanos. Gracias. Gracias. Regálele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a irnos a nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.